El gobierno comunicó la semana pasada una serie de medidas para atender a las personas en situación de calle. Las acciones fueron resueltas por la Mesa Interinstitucional de Calle, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social. Se busca optimizar el sistema de respuesta a los indigentes que pernoctan en la vía pública, que se estima son unos 700. Este número, que se manejó en la conferencia de prensa del viernes, confirmaría un incremento, ya que el censo realizado por el propio Mides en junio de 2016 había arrojado 550. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué manera se va a trabajar en esta materia? Vamos a conversar en los próximos minutos con Eleonora Bianchi, que es directora de Protección Integral a Situaciones de Vulneración en el Ministerio de Desarrollo Social. Eleonora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Esta conferencia de prensa del viernes, decía yo, estuvo a cargo de la Mesa Interinstitucional de Calle, que coordina el Mides. ¿Quiénes integran ese espacio? ¿Cómo funciona? Bueno, este es un espacio integrado tanto por instituciones del Gobierno nacional como departamental. Está allí el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ACE, INAU, BPS, DINALI, que es la Dirección Nacional del Liberado, también lo integra una representante por el Poder Judicial, Ministerio de Vivienda, en general son todas las instituciones que prestan algún tipo de apoyo en estas intervenciones. Si bien, claro, con esa macrocefalía que nos caracteriza y haciendo el programa de radio desde Montevideo tendemos a pensar solo en la capital, un programa como ese, una mesa como esa, abarca en realidad a todo el país, ¿no? Exacto, sí. Abarca, digamos, esta mesa incorpora las acciones que hacemos fundamentalmente en el área metropolitana, pero también en el resto del país. ¿Por qué hago esta separación? En realidad son distintas las dinámicas. Área metropolitana funciona bastante similar a Montevideo, es decir, es Montevideo, San José, Maldonado, Canelones, mientras que en el interior del país el tipo de dispositivo que se presta es distinto y también en general hay una respuesta muy coordinada entre los distintos organismos, es menos la cantidad de gente que hay y también muchas veces se vincula no solo a personas que viven en calle, sino que también se vincula a personas que a veces en el interior del país necesitan de alguna prestación cuando se tienen que trasladar a las capitales departamentales. Entonces los refugios tienen como unas características un poco distintas. Cuando llegue el invierno es tradicional que se ponga en marcha una serie de medidas para atender a las personas de situación de calle, pero algunas de las que se anunciaron el viernes van más allá del invierno, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, nos pareció importante hacer algunos ajustes en general. Primero porque entendemos que hay algunas áreas que debemos mejorar y entonces allí tenemos todo un sector de actividades que están vinculados desde cómo ingresan las personas, eso que le llamamos puerta de entrada, hasta cómo hacemos toda la captación y derivación, es decir, cómo vamos identificando a la gente que está viviendo en la calle y la forma en la que la derivamos a los refugios. En esas dos áreas estamos trabajando. Primero, en trasladar la actual puerta de entrada, esa que está en la calle Convención, a otro lugar también en el área céntrica, pero con un formato de funcionamiento distinto, con un local que permita que todo el mundo esté dentro del lugar mientras se hacen todos los trámites. Sí, porque ese es un problema, ¿no? Exactamente. Las puertas de entrada terminan distorsionando mucho la vida del barrio, de su entorno. Tal cual. Eso nos parece central, nos parece que no corresponde, que además está vinculado no solo a las personas que necesitan ingresar a un refugio, sino también a aquellas que por ese entorno muy complejo que se conforma alrededor, tienen otras intencionalidades y entonces generan mucha complicación a todos los vecinos del barrio. Creemos que eso no debe ocurrir así. Por lo tanto, esta situación que estaba planteada acá cerca, exactamente. en el centro, más de una vez fue noticia, más de una vez fue motivo de denuncia, de quejas de los vecinos. Usted dice que esa modalidad se está cambiando, entonces. Exacto, esa modalidad nosotros lo que pretendemos es, no va a cambiar todavía en este lugar porque no tiene la suficiente capacidad en la parte interior el lugar, por eso es que se está condicionando un lugar nuevo en el que todo quien vaya a esperar para ingresar pueda hacerlo adentro y no se genere toda esa situación exterior muy compleja. ¿Y eso para cuándo va a estar? Y eso, concretamente, sí.
esta de acá Sí. del centro, ¿cuándo se eliminaría? No, nosotros estimamos que no más de 3 meses, en un lapso corto, ya se está trasladando. Pero además ya estamos haciendo otra cosa que está vinculada con lo que a veces le decimos puerta de entrada virtual. Lo que nosotros estamos procurando es que ya no haya que ir a un lugar fijo para hacer el ingreso, sino que los propios dispositivos que trabajan en la calle puedan derivar directamente a las personas a un refugio definitivo. O sea, los equipos que trabajan en la calle harían la derivación. Exacto. Esa experiencia ya la estamos haciendo ahora en un centro nuevo que está funcionando en la zona de la Unión. Entonces, aquellas personas que están en situación de calle en la zona de la Unión, en ningún caso van a puerta de entrada para ingresar al refugio. Las personas dependientes del MIDES que están trabajando en eso que le llamamos captación, es decir, encontrar a la gente en situación de calle, ya le dicen a qué lugar debe ir para pasar la noche. O sea, no va a ser un tránsito intermedio, ¿está bien? Esas son como las modalidades que estamos instrumentando en este momento. Sí, yo preguntaba, ¿por qué esta vez algunas de las medidas que se anunciaron trascienden el invierno como tal? Usted decía, bueno, entre otras cosas porque estamos corrigiendo procedimientos. Han hecho un análisis, una autocrítica y están disponiendo medidas que cambian la forma de trabajar. Esa es una de las razones. ¿Qué más hay? ¿Está el hecho de la cantidad de gente en la calle? Y sí. Porque este tema se instaló hace poco, en abril, a mediados de abril, cuando trascendió en la prensa que el intendente Daniel Martínez le había enviado una nota al presidente de la República llamando la atención sobre el incremento de las personas en situación de calle. ¿Cómo cayó ese planteo en el MIDES? Nosotros venimos trabajando con la Intendencia de Montevideo en forma continua sobre este tema. Entendíamos que este era un problema complejo, que en realidad todos nosotros estamos viendo que por lo menos hay modalidades distintas en que las personas están en la calle, están mucho más agrupadas, se instalan en distintos tipos de campamentos, algunos más formales, otros más informales. Cuando digo formales me refiero a carpas, etcétera, no porque tengan autorización. Entonces, entendimos que si este tipo de habitar en la calle tiene transformaciones, nosotros debemos tener también transformaciones porque debemos poder analizar bien esa situación, transformar nuestra forma de trabajar e incidir sobre esa situación. Ese es el motivo. Ajá. Pero entonces ustedes perciben efectivamente un cambio en la modalidad de presencia de esta gente en la calle. Por un lado hay nuevas formas, pero también perciben que hay un aumento, porque ese era el foco, ahí ponía el acento el intendente Daniel Martínez, ¿no? Y es algo que más bien mucha gente aprecia, no Claro. se precisa ser intendente para verlo, ¿no? Creo que todos los que transitamos por la ciudad vemos, sí, nos preocupa, vemos más gente. No sé si en el número es absolutamente preciso lo que estamos manejando, porque tú mismo lo señalabas, el censo es de 2016, nosotros estamos haciendo censos aproximadamente cada 5 años. En el interín igual vamos alimentando el censo de alguna manera con nuevas informaciones. Y lo que estamos viendo ya desde hace un tiempo es que hay población que proviene de otros lugares de los que habitualmente provenía la gente en situación de calle. En general, la gente en situación de calle tenía adicciones, podía y tenía sin duda problemas vinculados con la vivienda, problemas con la ruptura del entramado social propio, pero ahora también lo que vemos es, hay gente que sale de la cárcel y va a vivir en la calle. Hay otras personas que han estado institucionalizadas por muchos años, por ejemplo, jóvenes que han tenido tránsitos largos en el INAU y también los encontramos en la calle. Y otra de las áreas que se ha como reforzado son las personas con problemas de salud mental. Todo esto son como lo que decimos formas nuevas, nueva gente que llega a la calle. Entonces, entendíamos que para esas ¿por qué está actuaciones... pasando eso? Sí. ¿Y por qué está pasando el aumento? Porque parece claro que hay un aumento. ¿Cómo se entiende cuando, por otro lado, hace muy poco se difundieron las cifras de caída de la pobreza y la indigencia y fueron muy buenas, ¿no? La pobreza llegó a 7,9%, la más baja desde el 85%, la indigencia 0,1%. Y sin embargo, se produce este otro fenómeno.
Sí, este es un fenómeno que se da en el Uruguay y que se da en otras partes del mundo también. Por lo tanto, ahí estamos viendo como algunas conductas sociales nuevas, pero además lo que nosotros percibimos es que en el caso de aquellas personas que han estado por muchos años institucionalizadas, en general hay una resistencia, sobre todo, por ejemplo, de aquellos quienes estuvieron presos, de estar, en el caso de lo que nosotros ofrecemos, que son refugios, estar junto a otros, junto a 30 personas más, en un lugar. Yo supongo que también, y lo venimos estudiando eso, hay una dificultad de volver a sus barrios de origen. Sí, perdón. La interrumpo porque si ese es uno de los motivos del crecimiento de la gente en situación de calle, expresos que se vuelcan a vivir en la calle, la duda sigue siendo ¿por qué ahora? ¿No? Antes no pasaba esto. No pasaba con tanta frecuencia. Nosotros lo notamos mucho más fuerte ahora, es algo que venimos estudiando, que precisamente en estos momentos estamos viendo, bueno, si eso es así, vamos a tener que encontrar alternativas nuevas. Siempre ha habido instrumentos de apoyo a los liberados, el patronato, etcétera. Siempre existió. No digo que fuera perfecto ni maravilloso, pero siempre existió. Sí. Hay que entender que no está funcionando bien el patronato, que esas instituciones no están dando respuesta. Esas instituciones que están desplegadas en el territorio, que dan algunos tipos de respuesta, obviamente no están pudiendo dar toda la respuesta necesaria. Seguramente ustedes vieron también que en la conferencia de prensa estuvo la Dirección Nacional del Liberado. Ellos están inaugurando ahora, en el mes de mayo, un hospedaje nuevo que consta de 60 cupos. Eso es nuevo, no existía con anterioridad. O sea, se crea una alternativa de refugio, entre comillas, que es más específica para liberados. Sí, eso no lo hacemos nosotros, lo hace la DINALI, pero va a recibir personas que están saliendo de la cárcel, con las que se está trabajando, que van a tener un periodo de 90 días con una posible extensión. Ellos también identifican esta situación, o sea que ese es un problema que tenemos. También tenemos el problema de que lo vemos cotidianamente, digamos, que es la gente con dificultades, con problemas de salud mental, que, bueno, no acceden a ir a refugios y que tampoco están institucionalizadas. Eso también ha ocasionado mucha gente en calle. Entonces, para profundizar un poco más, algo ya contestó, pero en general, ¿por qué el sistema de amparo no está captando a estas personas, a estas que se han agregado? ¿Por qué el problema, entre comillas, en la calle crece? Aparte de estos casos o de esas situaciones, ¿qué otras manejarían? Bueno, las otras que manejamos son aquellas de las personas que habitualmente o bien no acceden a una vivienda o a un lugar definitivo por los precios de la vivienda. También encontramos mucha gente que sin vivir en una casa particular viven en pensiones y no pueden abordar el precio de la pensión durante todo el mes. Si nosotros hacemos un análisis de las personas que hoy están en los refugios, hay mucha gente con trabajo informal, cuidacoches, vendedores ambulantes, que si bien tienen un ingreso mensual, no es suficiente para poder abordar el pago de un cierto tipo de alquiler durante todo el mes. Por lo tanto, también esas personas vienen a refugios. Esas son las personas que acceden a refugio, pero ¿por qué hay otros que no? La pregunta es ¿por qué los otros no? ¿Por qué terminan durmiendo en la calle? Y en general los que duermen en la calle tienen fuertes adicciones de algún estilo, algunas del alcohol, otras de sustancias psicoactivas, personas que en realidad prefieren una forma de vida distinta, que no es la que todos compartimos y que está acarreando este tipo de situaciones. Pero y en ese marco se encuentran también estas ondas, estas modalidades nuevas de los campamentos o de los toldos. Sí, y hay un poco de todo. No hay una única forma de las personas vivir en la calle, ni solo viven agrupados aquellos que tienen que ver con un tipo de modalidad. Porque también esto lo que hace es, bueno, ir arrastrando a las modalidades más nuevas a las modalidades más viejas. Digamos que lo que nosotros identificamos son estas áreas que yo le planteaba hasta el momento. Ajá. De todos modos, a continuación viene otra pregunta. Esto no se termina sino más. Es ¿por qué se tolera esas situaciones? ¿Por qué no se recurre a las herramientas legales que hay
para sacar a esa gente de la calle, para que no duerma en la calle, para que no se apropie de espacios públicos, porque de eso también estamos hablando, ¿no? También. Bueno, acá cada uno de quienes integramos el Intercalle, la mesa interinstitucional, tenemos una competencia distinta. La que nos corresponde a nosotros como MIDES es procurar el convencimiento de las personas que están en la calle. No podemos obligar, digamos, de acuerdo a las competencias que tenemos. Sí, sin embargo, ahí está. Está la ley de faltas. La ley de faltas, en su artículo 13, dice en uno de sus disposiciones: el que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, que tiene que ver básicamente con el derecho de huelga, etcétera, ocupar espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado 2 veces de que desista de su actitud por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma. O sea, esta disposición existe. Exacto. Se cargó mucha expectativa con respecto a ella en su momento, cuando se la puso en vigencia. No parece haber sido efectiva, no parece que se les esté usando, ¿no? Hemos retomado esa línea. Cuando digo hemos, me estoy refiriendo a la interinstitucionalidad. A diario están saliendo tanto el Ministerio del Interior como la Intendencia de Montevideo, a través del Servicio de Inspección General, a recorrer todos los lugares donde hay gente instalada en la calle, a retirarlos del lugar, a retirar todas las pertenencias que tienen en ese lugar y a trasladarlos a lo que nosotros le llamamos puerta de ley de faltas. Esa puerta es una especie de oficina en la que se recibe a estas personas. ¿Esto se hace todos los días, dice usted? Sí, ahora se está haciendo en las mañanas, generalmente. O sea, se está disparando el mecanismo previsto en este artículo de la ley de faltas. Ese mecanismo nunca dejó de existir, pero no tenía la cotidianeidad que está teniendo en este momento. O sea, ustedes admiten que se lo estaba controlando con laxitud. Con más laxitud, exactamente. Creo que estaba vinculado. Había una especie de tolerancia de las autoridades. No se ponía en marcha todo el mecanismo quizás no se hacía con la misma cotidianeidad, no permanentemente. Sí se hacía, sí cada vez que identificaban algún lugar se iba a ese lugar, pero no se hacía en forma sistemática. Estamos haciéndolo en forma sistemática cuando digo... ¿Desde cuándo? Y bueno, hace más de unas 3 semanas aproximadamente. No, porque hace unos días nada más salió un comunicado del Ministerio del Interior anotando que estaba pasando esto, que existía la ley de faltas y sin embargo no había prácticamente resoluciones judiciales. Lo que pasa es que en muchas oportunidades lo que ocurre es se trasladan a las personas al lugar. Si las personas se resistían, si no querían ir a un refugio, volvían al lugar donde estaban y no había ninguna otra actuación. Lo que estamos solicitando ahora es que esas actuaciones sean permanentes, que también la justicia se exprese en relación a esto. O sea, hay como toda una serie de distintas instituciones que debemos coordinar. Es lo que estamos procurando hacer en forma lo más estricta posible, porque si no este tema efectivamente trasciende cualquier tipo de control y no nos parece que sea lo adecuado. O sea, usted está marcando, entre comillas, un endurecimiento en el control de estas situaciones de ocupación indebida de espacios públicos. Y bueno, la ocupación de los espacios públicos no es algo que esté autorizado, no es algo que se pueda hacer. El espacio público es un espacio que todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar. Acá tengo, por ejemplo, un mensaje de un oyente, uno de tantos que están llegando. ¿De quién es de Pablo, que dice: ¿y el derecho de los demás? Claro. Yo creo que acá no es que a mí se me ocurra y a partir de mañana me instalo en un lugar que me gusta y entonces ahí voy a vivir. No son por lo menos las reglas de convivencia de nuestra sociedad. Sí, por lo tanto, no estamos hablando solo de apropiación del espacio público, sino además de utilizarlo de manera muy complicada para el entorno, ¿no? Sin duda. O sea, desde el punto de vista de la higiene, de la salud, de las costumbres, bueno, y muchas veces también derivando en delitos o en abusos o en malos tratos a los vecinos. Pero
Pero de pique el problema que hay es una ocupación indebida de un espacio público. Exacto, sobre ese tema quien actúa es la Intendencia de Montevideo sobre el espacio público, con ellos estamos coordinando, la verdad que muy bien, y por eso le decía, estos equipos que están saliendo en forma conjunta de Intendencia y Ministerio del Interior, que son quienes actúan en la primera instancia. Nosotros, el MIDES, ¿en qué actúa? Bueno, en tratar de cambiar la modalidad de vida de esas personas, convencerlas, trabajar con ellos, incorporarlos nuevamente al entramado social, tratar de que se acerquen a las instituciones de salud, a identificación, etcétera. O sea, tratar de que vuelvan a una forma de vida más similar a la del resto de la población. Tengo acá el último mensaje que llegó, pero así en este instante, dice: recién pasé por detrás del club de golf y estaban sacando gente con sus petates. Es un ejemplo de lo que usted señalaba. En realidad esto se hace hace tiempo, hace años. Sí, lo que señalaba, quizás no se estaba haciendo con la suficiente periodicidad, pero sí se hace desde hace tiempo, por eso lo de la puerta de ley de faltas. Sí, claro. O sea, ahora se va a hacer, además, con la intimación correspondiente de acuerdo a lo que prevé la ley de faltas. Sí, es lo que corresponde. Dice otro oyente, también mensaje que llega en este momento, Victoria: ¿cuánto hace que escuchamos lo mismo? Sí, creo que los problemas de carácter social lamentablemente no varían rápidamente, es más, creo que se ha ido pronunciando. No quiere decir eso que no se hayan estado haciendo intervenciones. Lo que sí vemos es cambios en las costumbres, cambios en las conductas, y bueno, sobre eso, sobre lo que estamos actuando. Dice otro: cuando las personas saben que transgrediendo las normas que ni siquiera son puestas en práctica por quienes las crean, o sea, el Estado, lo que hay es cancha libre, el resto de la ciudadanía es rehén de la inoperancia estatal, que me muestren una foto de alguna de estas personas haciendo trabajo comunitario. Bueno, eso sí, yo no dispongo de ellas, pero no porque no es parte de lo que hago habitualmente. Sí me consta que se está haciendo, trabajando con los organismos que competen. Estuvimos examinando razones, causas de este fenómeno y también medidas que se están tomando para enfrentar la situación. Dos preguntas más. El hecho de que ustedes ahora estén anunciando nuevos cupos en los refugios, ¿quiere decir que esa puede haber sido una de las razones de esta proliferación de gente en la calle, que no hubiera lugar suficiente para albergarlas? No, lamentablemente no, porque en realidad si solo fuera un tema de cupos, creo que podríamos responder más rápidamente. Cupos estamos incorporando porque al llegar el invierno hay gente que en los meses de menos frío no acepta ingresar a un refugio y cuando hace más frío sí, entonces siempre incorporamos cupos. En esta oportunidad además incorporamos más cantidad que en el año pasado. Vamos a continuar trabajando en este sentido y es más, si se tratara de cupos el problema, lo resolvemos. O sea, no vamos, lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo es, primero, todo lo que está vinculado con ley de faltas, eso tiene cupos siempre. O sea, nadie queda fuera porque llegue alguien a puerta de ley de faltas y no haya lugar donde entrar. Por lo tanto, esa no puede ser el problema. Estamos trabajando para que ese no sea el problema. ¿Y qué responsabilidad le atribuyen ustedes a la gente, a los vecinos? Se lo pregunto teniendo en cuenta un comentario que se hizo en la conferencia de prensa del viernes, una sugerencia, una recomendación para que, por ejemplo, no se deje en el entorno de los contenedores un sillón o un colchón, porque de esa manera se le estaría facilitando las cosas a quien ha resuelto vivir en la calle, vivir en un espacio público. ¿Ustedes entienden que puede haber responsabilidad de quien actúa de esa forma? ¿Que puede haber responsabilidad de las organizaciones sociales que distribuyen alimento, por ejemplo, cenas calientes a las personas que viven en la calle? Yo creo que no corresponde culpabilizar de ninguna manera a la ciudadanía. Por ejemplo, aquellas organizaciones sociales que se acercan a colaborar con otros. Yo creo que en realidad puede ir a comer allí alguien
que está en la calle, pero también alguien que necesita de eso y vive en una pensión, por ejemplo. O sea, no, yo no diría que porque se acerquen a darles algo caliente, eso aumente la cantidad de gente en situación de calle. En relación a eso que se le llama la disposición final de los residuos, es decir, dejar bueno, distintos tipos de elementos de una casa alrededor de los contenedores, ahí creo que eso no está bien, no corresponde, pero no corresponde en general, no corresponde porque ensucia la ciudad innecesariamente, y además porque si esos bienes se utilizan para vivir en la calle, me parece que es inadecuado. Y creo que además en esos casos no le estamos haciendo un bien a nadie, o sea, no estamos colaborando ni con la ciudad, ni con nuestros conciudadanos, ni tampoco con la persona que vive en la calle. Vivir en la calle no es una buena forma de vida. En realidad, todos deberíamos trabajar para transformar eso. El Estado, en primer lugar, sin lugar a dudas. Por lo tanto, yo no quiero, no creo que sea lo correcto, no voy a culpabilizar a la ciudadanía por esa situación. Me parece que es una cuestión, en todo caso, del conjunto, que tenemos que trabajarla de manera conjunta y que sí resulta muy útil tener el concurso de la ciudadanía en esto. O sea, tratar de trabajar juntos, si los ciudadanos identifican lugares, nosotros hemos modificado también nuestro call center. Bueno, a eso iba, porque desde el punto de vista de la gente, de los vecinos, de la población del entorno, hay otra discusión. Están las quejas, quejas de los que, por ejemplo, quieren utilizar la línea de atención que existe, 0800 8798, sí, y se encuentran con que no funciona de manera eficiente, ¿no? Bueno, el 0800 funciona de 8:30 a 22:30, tiene un horario bastante extenso. Y después una contestadora. En el resto una contestadora. En esos teléfonos, quienes están atendiendo desde hace ya un mes y medio, son ya no es digamos el mismo equipo de personas que estaba trabajando con anterioridad, que no era un equipo especializado, sí eran telefonistas, pero no un equipo especializado en el tema calle. Decidimos cambiar eso también y desde hace un mes y medio son técnicos sociales, son los mismos que además salen a recorrer, o sea, tenemos distintos horarios y en forma rotativa atienden el teléfono y también salen a trabajar en la calle, de manera de poder recabar mejor información, o sea, poder hacer las preguntas adecuadas, poder responderle a los vecinos también de manera más adecuada, porque nosotros lo que nos proponemos con esto es hacer un seguimiento de la situación y de las personas que están en la calle, ¿está bien? Entonces, de vuelta, ustedes están admitiendo que el servicio podía ser mejor, que el servicio tenía carencias, que este servicio, el 0800 8798... Y creemos que sí, y además una responsabilidad principal que tenemos quienes hacemos tareas de tipo público es la mejora, ¿no? Es la mejora continua, si identificamos cosas que no van bien tenemos que trabajar sobre ellas. Es una decisión que ya se había tomado en el correr del año pasado, por eso es que pudimos hacer el cambio este año. O sea, se habían hecho los llamados correspondientes, fueron llamados públicos, estas personas ingresaron a trabajar hace aproximadamente unos 3 meses, se las fue capacitando en el interín y comenzaron entonces a prestar este servicio de una manera nueva. Una situación particularmente delicada que se da es la de menores, sí, menores en la calle. Para esos casos, ¿hay una política especial? ¿Hay criterios especiales? Hay criterios especiales. Si los menores están con un adulto a cargo, lo que hacemos es que ubicarlos, en el caso de mujeres con niños, niñas y adolescentes, a refugios especiales, que son refugios de 24 horas. En ningún caso pueden haber mujeres con niños en la calle y en el caso de que sean... ¿Qué quiere decir eso de que en ningún caso puede haber mujeres con niños en la calle? No pueden pernoctar madres con niños. ¿Cómo hacen ustedes que se cumpla? Bueno, ¿Cómo ejecutan lo primero es convencerlos. Si no los convencemos, tenemos actuaciones en forma conjunta con el INAU. Nosotros no actuamos solos cuando se trata de niños, porque no corresponde. Cuando no logramos convencer al adulto que vemos en la calle, a la mujer que vemos en la calle, que se debe trasladar a un refugio o que tiene que poder vivir en algún otro lado, en ese caso
caso hacemos la denuncia, nos comunicamos con INAU, INAU le pide intervención a la justicia y ahí se determina ese traslado. Esos niños no pueden estar en la calle. Ahí sí hay un procedimiento compulsivo. Sí. Cuando hay niños y niñas, sí. Es cierto que ese procedimiento no es, no es inmediato, a veces demora 1 o 2 días, en la medida que también se hace un trabajo de convencimiento, pero ese trabajo de convencimiento, si no tiene resultados, tiene una intervención de la justicia. Han quedado preguntas mías por fuera, sí, fuera del tiempo. Y también preguntas y comentarios de los oyentes. Se nos terminó el tiempo. ¿Algo que haya faltado informar, en todo caso, y que sea importante desde el punto de vista del MIDES? Me parece que una cosa importante y que es una colaboración es que las personas no solo nos pueden llamar a nosotros, que por supuesto al 0800 8798, sino que también intervenimos en estas actividades ACE, porque a veces se encuentran personas que están enfermas, que no pueden permanecer en la calle. En ese caso se puede llamar al 105 también y al 911. Y hay una cosa que... Pero claro, la gente tiene que tener la certeza de que vale la pena, ¿no? Claro, de que vale supuesto, la pena hacer la llamada. De que vale la pena destinar tiempo, ocuparse del asunto. Estamos todos comprometidos con este tema, vamos a continuar trabajando en esto y es una cuestión que venimos discutiendo y trabajando insistentemente todas las instituciones del Estado para dar respuesta a esta situación. Incluso estamos trabajando, esto no está pronto, pero para que cuando una persona, un vecino, llame porque ve una persona en situación de calle, cualquiera sea la circunstancia, supongamos que hay alguien que está enfermo, bueno, y no llamó al número adecuado, no hacer que el vecino llame de vuelta, sino que nosotros internamente podamos derivar la llamada. Eso es importante. Eso no está pronto todavía, pero estamos en este momento trabajando para culminarlo. Eleonora Bianchi, directora de Protección Integral a Situaciones de Vulneración en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, le agradezco su respuesta a esta serie de inquietudes hoy. El tema sigue abierto. ¿Lo monitoreamos? ¿Cómo no? Con mucho Volvemos gusto. a conversar, no sé, Con mucho dentro de un gusto. mes, una cosa por el estilo. Muy bien, gracias.